Bueno, procederemos a realizar el diseño o el cálculo de la rápida que se encuentra en el departamento de Moquegua, en Hachacuesta. En este caso tenemos la progresiva, ¿no? Como se puede observar, tenemos la progresiva 46.259.774 con una cota de 4.474.222, que es la cota inicial A. Luego tenemos la progresiva 47.110 y con una cota de 4.457.904. Vendría siendo la cota final B. Y por último la progresiva 47.625, que es una cota de 4.440.137, que viene siendo una cota de salida C. Luego procedemos, bueno, este sería un dibujo referencial. Luego tenemos el paso número 1, que son los parámetros hidráulicos. En este caso, añadiremos lo que son los datos del canal de entrada y los datos del canal de salida que tenemos, que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Como dato estamos considerando que los datos del canal de la rápida son iguales que los datos del canal de salida. En este caso, el caudal estamos tomando de 11 metros cúbicos por segundo, con una base de canal trapezoidal de 1 metro, con un talud de ingreso de 1.50, una rugosidad de ingreso de 0.014 y una pendiente de ingreso de 0.002178, ¿no? Luego añadimos lo que son la cota inicial A, la cota final B, la cota de salida C y por último el desnivel de cota, que vendría siendo la cota inicial A menos la cota de salida C, que nos da un valor de 34.1. Luego procedemos a realizar los cálculos de los parámetros hidráulicos de entrada, ¿no? Para ello utilizamos el programa H-Canales, en la cual tenemos que añadir los datos del caudal, ancho de solera, talud, rugosidad, pendiente, y luego le damos a la opción de calcular. En esta nos saldrán los resultados como se puede observar en la imagen, que estos resultados adjuntamos, ¿no? O añadimos en lo que voy a mencionar a continuación. En el tirante hidráulico nos sale 1.3673, área hidráulica 4.1717 metros cuadrados, espejo hidráulico 5.1020 metros, el número de flow 0.9310, el tipo de flujo nos salió subcrítico, el perímetro mojado 5.93 metros, el radio hidráulico 0.735 metros, la velocidad 0.6368 metros sobre segundo y por último la energía específica 1.7217. Bueno, los parámetros hidráulicos de salida vendrían siendo lo mismo. Luego realizamos el paso 2, que es el cálculo de la pendiente de la rápida. Realizamos nuevamente el dibujo referencial, ¿no? En este caso el largo de la rápida es de 850 metros, que tenemos ya en el dibujo más arriba. Luego tenemos lo que es la pendiente de la rápida, que en este caso la pendiente de la rápida vendría siendo la cota inicial A menos la cota final B entre el largo de la rápida, que es 850. Eso nos da un valor de 0.0192. Luego realizamos el paso 3, que es el cálculo del ancho de la solera y la rápida y el tirante de la sección de control. Utilizamos la fórmula de ancho de la solera es igual a la raíz de 27, que es la constante, por el caudal al cuadrado, entre 8, que es la constante, por la gravedad, por la energía específica al cubo. Esto nos da un valor de 2.8560, que lo redondeamos a la baja de rangos de 0.05 metros, en este caso sería 280. Luego realizamos los cálculos para hallar el tirante crítico, que sería la raíz cúbica del caudal al cuadrado sobre el ancho de la rápida redondeado, que es 280 al cuadrado, con la gravedad, dándonos un valor de 1.163 metros. Luego realizamos el área crítica, que es el ancho de la rápida, 280, por el tirante crítico ya hallado, más el talud, que en este caso estamos considerando 0 porque es rectangular, por el tirante crítico al cuadrado, que, bueno, nos da un valor de 3.26 metros cuadrados. Luego realizamos la velocidad crítica, que es el caudal, entre el área crítica, que nos da un valor de 3.38 metros sobre segundo. Luego la carga crítica, que es la velocidad crítica al cuadrado, entre 2 por la gravedad, que nos da un valor de 0.58. Y por último, la energía específica crítica, que es el tirante crítico, más
la carga crítica, que nos da un valor de 1.74. En el paso número 4 calculamos el borde libre de la rápida. En este caso tenemos un cuadro en el que podemos saber el borde libre mínimo en metros, de acuerdo, en este caso, la capacidad de caudal, que de nosotros vendría siendo 11 metros cúbicos por segundo, que sería en el rango de 2.8 a 14. En este caso nos da un borde libre de 0.38 metros. Luego, para el paso número 5, realizamos lo que es el cálculo de la transición de entrada y salida de pendiente. En ese caso es L es igual a T1 menos el T2 entre 2 por la tangente del ángulo, que en este caso, ¿no? El ángulo de la transición, asumimos que es 15 grados. Entonces la fórmula vendría siendo el T1, que sería el espejo hidráulico, ¿no? Eh, el T2 sería el ancho de la rápida 280. No, la tangente del ángulo vendría siendo la tangente 15 por pi entre 180. Luego realizamos la fórmula de acá y nos sale un valor de 4.2956 metros, que redondeamos a 4.30. Bueno, luego seguimos 5.10, que es el espejo hidráulico, 4.30, que ya hemos calculado, ¿no? Y 2.80, que es el ancho de la rápida. Luego tenemos el paso 6, que es el cálculo de la tirante, en este caso YR, y sus parámetros de la rápida. Para la pendiente estamos considerando 0.0192, ya que ya se calculó que es la pendiente de la rápida, ¿no? Bueno, luego utilizaríamos esta fórmula, que sería el caudal, que ya tenemos acá, como se puede observar, que es 11 es igual a 1 entre 0.015 por 0.015 por 280, que es el ancho de la rápida, por el tirante, hallar, elevado a las 5 tercios, entre 280 por, no, más 2 por la tirante hallar a las 2 tercios por 0.0192 elevado a 0.5, ¿no? Este nos da un valor de 0.705. Luego realizamos lo que es la sección inicial 1 y la sección inicial 2. El valor de la tirante vendría siendo 1.163, lo que ya hemos hallado, el tirante crítico, y en la sección final 2, que vendría siendo el tirante de la rápida, que es 0.705, lo que hemos hallado anteriormente. Luego el X consideramos 0. Y en la sección final 2 consideramos la longitud, que es 850 como dato. Luego, para el área, realizamos el cálculo de el ancho de la rápida, el tirante crítico, eh, ¿no? El ancho de la rápida por el tirante crítico más lo que vendría siendo el, el talud de la rápida, ¿no? Por el tirante crítico al cuadrado. Esto nos da un valor de 3.257. Bueno, luego para el cálculo de la sección 2 vendría, vendría siendo asimismo el ancho de la rápida por el tirante crítico ya hallado por el talud por la potencia del tirante crítico, ¿no? Al cuadrado. Este nos da un valor de 1.974. El ancho de la rápida más 2 por el tirante crítico por 1 más lo que vendría siendo el talud al cuadrado. Esto nos da un valor de 5.126, ¿no? Mientras que la sección B nos da el ancho de la rápida más 2 por el tirante crítico, ¿no? Por 1 más el talud al cuadrado, y eso elevado a 0.5. Esto nos da un valor de 4.210. La velocidad vendría siendo la parte de el caudal entre el área, que nos da un valor de 3.378, y en la sección final 2 nos da lo que es el caudal entre 1.974, que es el área de la sección 2 hallada, ¿no? Que nos da un valor de 5.5724. Luego tenemos el cálculo, ¿no? Que es la velocidad,
es de 3.378 al cuadrado entre 2 por la gravedad, que nos da un valor de 0.582. Y lo mismo se realiza con la velocidad de 5.5724 al cuadrado por, por 2 por la gravedad, ¿no? Que nos da 1.583. Y la energía vendría siendo el tirante crítico más la velocidad al cuadrado entre 2 por la gravedad, que nos da un valor de 1.745. Y lo mismo se realiza en la sección final, que nos sale un valor de 2.288. Luego realizamos el paso 7, que es el cálculo de la tirante en la posa de disipación. En ello, bueno, nuestra variable es la tirante de la posa de disipación al cubo, ¿no? Menos el caudal al cuadrado por, no, entre 2 por la gravedad por la tirante de la rápida al cuadrado por el ancho de la rápida al cuadrado más la tirante de la rápida más la diferencia de bueno, la diferencia de cotas, ¿no? Más z sub h por eh, la posa de disipación al cuadrado, ¿no? La tirante de la posa de disipación al cuadrado más el caudal al cuadrado entre 2 por la gravedad por el ancho de la rápida al cuadrado, que es igual a 0. En ello tenemos, bueno, acá nuestros datos, ¿no? Que vendría siendo, bueno, antes de ello tenemos que tener en cuenta que tenemos que sacar la B, la C, la D para poder obtener la posa de disipación. En este caso, la diferencia de cotas es la cota final B menos la cota de salida, que es la C. Esto nos da un valor de 17.77 metros. Luego, una vez calculado lo que es de la A hasta la D, tenemos que iterar. Bueno, en este caso tenemos que hacer que el valor de acá nos dé 0 para obtener el valor de la tirante, ¿no? De la posa de disipación. En este caso nos salió 0.20. Al igual que también realizándolo en lo que es una calculadora, 0.19, que redondeando sería 0.20. Luego tenemos el paso 8, que es el cálculo de la tirante conjugado, que vendría siendo la tirante, eh, la tirante sub 2, que es igual a la tirante de la posa disipadora entre 2 por la raíz de 1 más 8 por el número de menos 1. Bueno, la velocidad vendría siendo el caudal entre el tirante de la posa disipadora por el ancho de la rápida, que nos da un valor de 19.853 metros sobre segundo. Luego, el siguiente vendría siendo la velocidad entre la raíz, ¿no? de la tirante de la posa disipadora por 9.81, que vendría siendo la gravedad. Esto nos da un valor de 14.249. Luego, la tirante de sub 2 vendría siendo la tirante de la posa disipadora entre 2 por la raíz de 1 más 8 por vendría siendo en este caso el valor hallado anteriormente al cuadrado menos 1, ¿no? Como mencionamos en esta fórmula, que nos da un valor de 3.890 metros. Y por último, la ZH calculado vendría siendo 2.52, ¿no? Que vendría siendo la tirante sub 2 menos el tirante hidráulico, ¿no? Esto nos da un valor de 2.52. Luego procedemos al cálculo del paso número 9, que es la determinación de la longitud de la posa disipadora. En este caso es L. Nosotros estamos considerando la K como 5, ¿no? Y bueno, sería multiplicado por la tirante sub 2 menos la tirante de la posa disipadora, dándonos un valor de 18.460 metros. Luego en el paso número 10 tenemos lo que es la longitud de la trayectoria. Para el cálculo del rango de Y se necesita saber la cota de fondo de la posa, ya que esta cota es igual a la cota C menos el Z sub H calculado. Luego de conocer la cota de fondo, hallaremos la altura de la trayectoria restando la cota B y esta
y esta cota D, ¿no? La cota de fondo D es igual, vendría siendo la cota de salida C menos el Z sub H calculado, que es 2.52. Esto nos da un valor de 4.437.6 metros sobre el nivel del mar. Y la trayectoria, la altura de la trayectoria vendría siendo la cota final B menos la cota de fondo D, dándonos una altura de 20.29 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y bueno, para poder hallar eh, lo que es en metros, bueno, vendría siendo la altura de la trayectoria entre 10, dándonos un valor de 2.03. Bueno, luego, como necesitamos el cálculo del rango de Y, nuestra fórmula vendría siendo 0 es igual a x por 0.0192, que es la pendiente de la rápida, más x al cuadrado por la gravedad 9.81 por 1 más la pendiente de la rápida al cuadrado 0.0192 al cuadrado entre 4,5, que es la constante, por la velocidad al cuadrado, que es 5.5724 al cuadrado menos 20.29. Bueno, no, este nos sale un valor de 16.86, pero asimismo también se puede realizar mediante la ayuda de Solver para conocer el valor máximo de X, ¿no? Que X puede tener para la altura de la trayectoria. En este caso nos salió 16.86.861, que es lo mismo que está acá. Bueno, y una vez estimado el valor final de la línea de la trayectoria en el eje X, mediante divisiones parciales de este valor, calcularemos 10 tramos dividiendo entre 10 y acumulándolos estos tramos para la gráfica. Para el cálculo de Y, la fórmula lee los datos de V del paso 6. La tangente del ángulo es igual a la pendiente de la rápida, que está en el paso 3, que es 0.0192. Bueno, entonces tenemos lo que es la tabla de X y la tabla de Y. Comenzamos con lo que es 0. Luego seguimos, bueno, el X, ¿no? Por 1 entre 10, que nos da un valor de 1.686. Luego realizamos entre 2, entre 3 y así hasta llegar hasta el 10, ¿no? Y esto nos da, bueno, los valores. Y en el caso de Y, también tenemos lo que es la fórmula. Y una vez que nos da estos valores, podemos realizar el gráfico, como se puede observar. Tenemos el gráfico de la trayectoria, y en este caso, bueno, no tenemos nuestra ecuación de 0.0702x al cuadrado más 0.0192x más 6 a la y a la menos 14. Bueno, una vez obtenido todo lo mencionado, realizamos lo que es el dibujo ya con los datos obtenidos, ¿no? En este caso, como se puede observar, tenemos lo que es la transición de entrada con su cota, el canal de la rápida, ¿no? Bueno, la medida que es 20.290, la cota, lo que es la trayectoria, la posa disipadora que es de 18.460 metros, la transmisión de salida, ¿no? Con sus diferentes alturas. Todo está automatizado. Eso quiere decir que si un valor de ya calculados es diferente, pues simplemente acá también cambiaría, ¿no? Bueno, y este es lo que es la fórmula, ¿no? En este caso tenemos acá la pendiente de la rápida. Y bueno, eso sería todo para el diseño de las rápidas en el departamento de Moquegua, en Hachacuesta. Gracias.